Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Castilla Bolaños, residente en pediatría del primer año de la Universidad del Valle, y el día de hoy vamos a hablar sobre maltrato infantil. Vamos a hablar sobre las definiciones de epidemiología, las maneras de prevención del mismo, y vamos a andar en los distintos tipos de violencias y maltratos que podemos encontrar en pediatría. Entonces vamos a definir el maltrato infantil como el trato abusivo y descuido de los niños y niñas que puede adoptar muchas formas, entre los cuales encontramos el maltrato físico, entre los que se podrían encontrar golpes, palizas, zarandeos, el abuso sexual, que es todo contacto sexual o exposición a actos sexuales o material con contenido sexual de los niños, niñas y adolescentes, el maltrato emocional, que contiene aquellas amenazas, insultos, burlas o confinamiento del menor, y la negligencia, que es la forma más común de maltrato infantil, que constituye el 75% del maltrato hacia los menores, y es el no proporcionar atención médica, educación, amparo u otros elementos esenciales para el desarrollo sano del niño o la niña, a pesar de disponer de los medios para hacerlo. En Colombia, según el Código de Infancia y Adolescencia, que es en donde se establecen las normas para la protección y garantía de los derechos y libertades de la niñez, se define el maltrato infantil como toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. ¿Por qué es importante que hablemos de maltrato? Pues la violencia contra los niños es una violación de los derechos humanos y es en general un problema de salud pública. Los bebés y niños pequeños son más vulnerables al riesgo de violencia por parte de sus cuidadores principales y de miembros de la familia, debido en parte por su dependencia y limitación ante las interacciones sociales fuera del hogar. Por lo tanto, es muy importante reconocer los niños que están en riesgo o que están sufriendo algún tipo de maltrato. Se ha visto que los niños expuestos a disciplina violenta con frecuencia demuestran niveles bajos de desarrollo socioemocional y suelen ser más propensos a mostrar comportamientos violentos tanto hacia otros niños como hacia los adultos. Y los niños pequeños son generalmente también más vulnerables a lesiones graves por violencia física, sobre todo en lactantes, quienes el resultado final puede ser incluso mortal. En los casos de abuso sexual contra los niños pequeños, el perpetrador también suele ser una persona que está en torno a, al niño, o suele ser un cuidador de confianza. Por lo tanto, pues también es primordial que sepamos cómo identificar esos signos de alarma de los niños que podrían estar bajo maltrato. Y se ha visto también que los niños que crecen bajo cuidado residencial tienen mayores niveles de retraso en el desarrollo, en el crecimiento, tienden a tener un comportamiento agresivo, falta de atención, hiperactividad, y viven expuestos con mayor frecuencia al riesgo de violencia que los niños que crecen en ambientes familiares. Entonces, se han reportado que los niños y niños de todo el mundo han sufrido algún tipo de maltrato. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se ha visto que entre todos los niños que sufren de maltrato, el 23% de estos corresponde a maltrato físico, el 36% a maltrato emocional, el 16% a descuido físico, y en el abuso sexual lo diferencian el 18% en niñas y 8% en niños. Se ha visto que al año niñas y niños menores de 15 años mueren alrededor de 41,000 víctimas de homicidio. La mayoría de los maltratos infantiles se producen en niños menores de 4 años. Según estadísticas reportadas por la Organización Panamericana de Salud, se ha visto que en América Latina y el Caribe, 2/3 de los niños entre 2 y 4 años experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente hay 1.000 millones de niños entre 2 y 17 años que fueron víctimas hacia el año 2018. Y en Colombia, en la encuesta nacional de violencias contra los niños, niñas y adolescentes que se realizó en el 2018, se evidenció que todos los niños, el 41%, habían sufrido algún tipo de violencia, y hasta un 72% de estos habían sido violentados en su propio hogar.
Entonces, según el último boletín estadístico mensual del Instituto de Medicina Legal y Forense, que fue el último reportado el de julio de este año, podemos evidenciar aquí en estas estadísticas cómo cuáles fueron las causas de muerte violenta según el grupo etario. Entonces, para menores de 18, entonces podemos ver, este es el total de muertes violentas que hubo, y podemos ver que incluso en niños de 0 a 4 años, hasta niños ya adolescentes o hasta los 17 años, el homicidio hace parte con un número pues no despreciable de casos. Y a tener también muy en cuenta que varias de estas muertes violentas se clasifican como tipo accidental, pero puede que realmente hayan sido mal clasificadas y se nos haya pasado por alto algún tipo de maltrato que hayan podido sufrir estos menores. En esta siguiente gráfica podemos ver que el presunto delito sexual es una de las causas de lesiones no fatales primordiales que se ha podido ver en niños menores de edad. Corresponde, si ustedes ven en gran número, hace pues respecto al total de lesiones no fatales que sufren estos niños, y también es no despreciable en las estadísticas o casos reportados de violencia interpersonal e intrafamiliar que sufren estos niños, pero casi que en todas las edades el primordial es el presunto delito sexual. En esta siguiente gráfica podemos apreciar comparativamente las estadísticas de la violencia intrafamiliar que se ha dado en el 2021 versus en el 2022, mostrando que tenemos aumento del reporte de casos de violencia intrafamiliar respecto al año pasado, y que las mujeres estamos más propensas a sufrir de este tipo de violencia con mayor riesgo respecto a los hombres. En cuanto a los perpetradores, entonces en Colombia se realizó una encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes que veíamos, se hizo en el 2018 y fue producto pues del Ministerio de Salud y Protección Social con el objetivo de poder medir la prevalencia y las circunstancias alrededor de la violencia sexual, física y psicológica durante la infancia y la adolescencia, y se evidenció que los perpetradores más comunes eran padres y familiares, amigos conocidos, cuidadores e incluso profesores, y que los lugares donde principalmente se experimentaban este tipo de violencia era en el hogar y en los entornos que pues irónicamente eran creados para la protección y desarrollo de los menores. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo en las mujeres, que son las de color azul, se ve que padres, cuidadores o adultos parientes son quienes mayormente son los perpetradores del tipo de violencia, y en los hombres primordialmente los pares y ya secundariamente los padres, cuidadores y adultos parientes. Esta diapositiva y esta gráfica es realmente impactante, porque lo que nos está mostrando es que solo de todos los pacientes, de todos los niños que sufrieron violencia física, solamente el 57% reportó el evento a alguien. Y de ese 57% en niñas, solo el 20% buscó atención. Y en los niños aún menos, solo el 12% buscaron atención o servicios. Y lo peor de todo es que de esos que buscaron los servicios, menos de la mitad recibieron la atención o los servicios que se estaban requiriendo por haber sido víctimas de violencia física. Y cuando se buscaron las causas de por qué las personas no consultaban a los servicios pues, brindados para las personas víctimas de violencia, se encontró que los argumentos principales eran que no creían que ese tipo de eventos fueran un problema, o que creían que el evento había sido su culpa, o que no necesitó o quiso los servicios en el momento, o que los servicios quedaban muy lejos como para acudir. El maltrato infantil tiene consecuencias que pueden llegar a ser muy graves. Los efectos pueden ser inmediatos o incluso tardíos. Entonces, como veíamos, hay muchos niños y unas cifras elevadas de muertes violentas en menores de edad, y también se ha visto relacionado que con consecuencias a nivel de la adultez. Los adultos que sufrieron tratos abusivos o descuido en la infancia tienen mayor riesgo de cometer o sufrir actos de violencia, de presentar depresión, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco. Además que los estudios demuestran que el maltrato infantil tiene
costos económicos elevados por todos los gastos médicos, los costos legales y la pérdida de productividad de estos niños. Por lo tanto, el maltrato infantil también podría enlentecer el desarrollo económico y social de toda una nación. Se han estudiado los factores de riesgo con los que se pueden ver asociados tanto a nivel individual como de los perpetradores, de la comunidad y la sociedad para que un niño esté pues en mayor riesgo de presentar maltrato infantil. Se ha visto que los niños y niñas que tienen discapacidad tienen hasta 4 veces más probabilidad de sufrir tratos abusivos o descuido. Respecto a los factores asociados con los cuidadores, padres o madres, se ha visto que el hecho de que ellos hayan tenido antecedentes de tratos abusivos o descuidos en la infancia, que consuman drogas o abusen de alcohol o que infrinjan o sufran alguna otra forma de violencia, aumenta el riesgo de que sean perpetradores de maltrato infantil. Respecto a los factores asociados a la comunidad, aquellas comunidades en las cuales hay una tasa de desempleo elevada o que carecen de servicios de apoyo a las familias o que tienen un alto grado de tolerancia hacia la violencia, también tienen mayores tasas de incidencia de maltrato infantil. Y respecto a los factores asociados con la sociedad, se ha visto que aquellas que carecen de legislación adecuada para hacer frente al maltrato infantil, que tienen normas culturales que promuevan o celebren la violencia, cualquier tipo de violencia, que tengan políticas sociales, económicas y sanitarias que generen malas condiciones de vida o desigualdades socioeconómicas, también hacen que aumente el riesgo de presentar maltrato infantil. Ya para ahondar pues en cada uno de los tipos de maltrato, vamos a iniciar con la violencia física. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las lesiones en los niños realmente no son de causa por abuso o negligencia, que las lesiones menores en los niños pueden ser comunes y pueden, pues en urgencias normalmente atendemos un gran número de niños que llegan por lesiones. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta cuándo prender el bombillito de alarma de que podría tratarse más bien de un maltrato infantil o violencia física infringida y no de algo accidental. Entonces, la Academia Americana de Pediatría nos da unos factores de riesgo ya asociados específicamente con el riesgo de tener o presentar maltrato físico respecto a los factores asociados con el niño. Los niños que tienen dificultades en el comportamiento o dificultades emocionales, que sufren de enfermedades crónicas, que tienen discapacidad física, alteraciones en el desarrollo, los niños pretérminos o que hayan sido fruto de un embarazo no planificado o deseado, suelen tener mayor riesgo de presentar maltrato físico. Respecto a los factores asociados con los padres que tengan una edad pues menor edad, que tengan bajos recursos económicos, que tengan pobre control de impulsos, que consuman sustancias psicoactivas o alcohol, sufran de alteraciones mentales como depresión, o que tengan un pobre conocimiento de cómo es el desarrollo normal de un niño o expectativas pues poco reales de lo que debería ser un niño o una percepción negativa de lo que es en sí un niño, pues hacen que sean tengan mayor riesgo de desarrollar maltrato físico en el menor. Y respecto a la comunidad y sociedad, el hecho de que sea un caso de aislamiento social, que vivan en pobrezas o en lugares poco desarrollados, que tengan un bajo nivel educativo, las familias que son uniparentales o que los niños que viven en un hogar en el cual haya un hombre que no sea familiar en sí, o aquellos niños que viven en familias que tienen algún otro tipo de violencia, también tienen mayor riesgo de presentar maltrato físico. Entonces nos dicen que es muy importante a nivel de la historia clínica indagar cuando nos lleguen los pacientes con algún tipo de lesión, indagar con los cuidadores por una descripción detallada de las lesiones, preguntar en qué momento ocurrió la lesión, cuál fue el mecanismo de trauma, cuáles han sido los síntomas del paciente, cuándo iniciaron y cómo han progresado, cuál ha sido el comportamiento del niño antes, durante y después del evento, y en el caso de los niños escolares y adolescentes, poder generarles un espacio de privacidad para que aparte del cuidador nos puedan contar qué fue lo que les pasó,
cómo ocurrieron esas lesiones, y también nos recomiendan que en el caso de que lo podamos hacer, hacer la entrevista a los padres de manera separada. Es muy importante hacer una historia clínica completa en la cual no solamente nos basemos en la parte médica, sino también en el desarrollo del niño y en el ámbito social, hacer énfasis en los antecedentes familiares, ya que nos permitirían hacer un posible diagnóstico diferencial en los pacientes que nos digan, no, si es que algún familiar tenía hemorragias o algún trastorno óseo, algún trastorno metabólico genético, que nos pueda hacer diferenciar pues el tipo de lesión que tenga el paciente. Preguntar también por los antecedentes perinatales, si el paciente fue producto de un embarazo deseado o planificado, cómo fueron los controles prenatales del mismo, si hubo alguna complicación, si la madre sufrió de depresión postparto y si el parto fue o no en un ámbito hospitalario. Preguntar cuáles son los patrones de disciplina que se manejan en el hogar. ¿Cómo es el comportamiento del niño? ¿Es un niño fácil o difícil de cuidar? ¿Sufre de llanto excesivo? ¿Cuáles son las expectativas que tienen los padres o cuidadores respecto al desarrollo y comportamiento del niño? También importante indagar por los antecedentes de maltrato, ya sean el niño, hermanos, los padres, cuidadores, o si han sido ya parte de algún servicio de protección infantil, si hay consumo de sustancias o problemas de salud mental, arrestos, encarcelamientos o violencia doméstica en algún individuo del hogar, o si hay factores de estrés social o financiero, ya que veíamos que pues esto puede aumentar el riesgo de presentar este tipo de maltrato. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores sugestivos en esta historia que nos hagan pensar en maltrato? Entonces, el hecho de tener un paciente en el que los padres nos den una descripción imprecisa del mecanismo de trauma, donde hayan cambios en la narración del evento, que la explicación que nos dan sobre el trauma sea inconsistente con la edad del paciente o con la severidad de la lesión, que hayan tenido demora en acudir al servicio médico, que veamos que hay ansiedad o resistencia al responder preguntas cuando les preguntamos por un posible abuso, o que nos demos cuenta que el niño tiene sensaciones de miedo con la presencia del presunto abusador. Y pues explícitamente si nos dicen el niño o algún cuidador o que pues hay una historia explícita en sí de abuso. Al examen físico, pues en el examen se pueden revelar evidencias de signos claros de abandono, como la desnutrición, las caries dentales extensas, dermatitis del pañal no tratada o mal cuidado de algunas heridas. Es muy importante desvestir totalmente al paciente para que no se nos vayan a pasar lesiones en lugares poco frecuentes o lesiones graves. También es muy importante realizar en estos pacientes una adecuada antropometría, hacer las curvas de crecimiento y si tenemos datos anteriores, ver si la ganancia de peso y talla ha sido adecuada, porque esto pues también nos puede hablar de un posible maltrato. A nivel del examen físico, entonces, muy importante revisar el cuero cabelludo, buscando zonas de alopecia o heridas a este nivel. A nivel de piel podemos encontrar moretones, laceraciones, quemaduras, mordeduras, otras lesiones que debemos documentar muy bien. Debemos siempre dejar consignado en la historia clínica la ubicación, tamaño, forma u otros detalles que tengan las lesiones. Revisar siempre el pabellón auricular, la parte posterior de la oreja, el cuero cabelludo posterior de la línea de implantación del cabello, las nalgas, porque son lugares que son inusuales y los perpetradores, como saben que son lugares donde pues generalmente no se revisa, pues es donde dejan las lesiones y pues hacen el maltrato con lesiones que se puedan evidenciar posteriormente. En los adolescentes también podrían verse heridas defensivas en las extremidades superiores, principalmente pues porque intentan protegerse del abusador. Y a nivel de la boca es muy importante también ver si hay desgarros, traumas, caries, si hay lesión del frenillo, y hacer una valoración neurológica completa al menor y también de su comportamiento. Entonces, a nivel del examen físico, ¿qué factores nos van a sugerir que hay maltrato?
pues las lesiones que sean muy específicas o que tengan patrones, las lesiones en distintos estadios o que comprometan múltiples órganos, heridas grandes que sean inexplicadas, que tengan localización inusual, como son en el torso, las orejas, cara, cuello, la parte superior de los brazos, que sean lesiones en niños que aún todavía no caminan o que adicionalmente a las lesiones se vean signos de negligencia o abandono. Respecto a las equimosis, entonces la Academia Americana de Pediatría nos da como una mnemotecnia que es TEN4, en la cual la T significa torso, la E de oreja, la N de cuello, y en niños menores de 4 años y principalmente menores de 4 meses es en quienes debemos pues sospechar como banderas rojas de un posible maltrato. Recordar que las equimosis pues van a tener una evolución principalmente con el color y por eso podemos saber en qué estadio se encuentra la lesión y si la encontramos en distintos estadios pues nos puede corresponder a un signo de que haya un posible maltrato. Entonces de manera inmediata la vamos a encontrar de color negruzco, azul oscuro como lo podemos ver en la primera imagen y posteriormente entre el primer y quinto día lo vamos a ver rojo violáceo y luego rojo purpúrica en la primera semana. Ya después de la primera semana empieza a tomar un color verdoso y después de la segunda semana con la resolución se va a tornar de color amarillento. Esto es lo que hablábamos de los posibles patrones de las lesiones, entonces recordar que pues realmente dependiendo del perpetrador se pueden utilizar distintos elementos con los cuales proporcionan las lesiones. Entonces, si vemos, por ejemplo, en esta niña aquí tiene marcadas las manos, también podrían tener la marcación de los nudillos, podríamos ver signos de látigo, o por ejemplo, en este que es una quemadura, se ve que tiene un patrón como de cigarrillo. Si vemos, se pueden ver como los huequitos de una malla, como con el... ¿cómo se llama? Con el matamoscas o con una paleta, con el cepillo de pelo. O sea, pueden ser muchos patrones, pero es importante verificar porque si estas lesiones tienen algún patrón en sí, nos podría dar el signo de alarma de que se trate realmente de maltrato. Respecto a las mordeduras, pues las marcas por mordeduras suelen ser una prueba importante de evidencia en el caso de que se sospeche abuso infantil. Se caracterizan por ser equimosis, abrasiones o laceraciones que se encuentran en patrón elíptico u ovoide. Las marcas de mordedura pueden tener una zona central con equimosis por la presión positiva que ejerce el cierre de los dientes y por la ruptura de los pequeños vasos sanguíneos o por la presión negativa que se causa por la succión y el empuje de la lengua. Las marcas de mordedura pueden ser infligidas por un adulto, por otro niño, hasta por el mismo paciente, entonces es importante identificar quién es el autor. Y para identificar quién es el autor, entonces podemos determinarlo por medio del tamaño de la mordedura, las características de la dentición dentro de la herida, la localización de la herida, la presencia de marcas de punción y lo que vemos aquí en esta imagen marcado que es la distancia intercuspida que pues nos puede hablar de la edad de la persona que generó la mordedura. Respecto a las quemaduras, pues realmente son comunes en la infancia y no todas van a estar asociadas a maltrato, pueden ser también accidentales, entonces lo primordial aquí es saber identificar cuáles son accidentales y cuáles podrían ser realmente infligidas. Entonces las infligidas suelen ser más graves que las accidentales, suelen ser más de niños pequeños y lo más común es que sean por escaldadura o por contacto con objetos calientes. Las que son por escaldadura son las que son por contacto con líquidos calientes. Y entre estas vemos las de inmersión. Entonces, estas de inmersión van a tener un patrón con una demarcación muy marcada. Se puede ver como en esta primera imagen, que es el signo como en guante, por la inmersión de las manitos, o como podemos ver en esta imagen en esta tercera imagen, por inmersión de los pies, o incluso hay unos niños que llegan con la zona genital y de los glúteos también marcado porque lo que hacen es que sientan al niño en el agua caliente. Y respecto a los que son proporcionados por contacto con objetos sólidos calientes, entonces estos generalmente van a dejar una marca
mucho más profunda y una quemadura mucho más profunda que las que son causadas de manera accidental, porque si el niño toca la estufa, pues la toca y de una vez va a hacer un reflejo que es quitar la mano de ahí. ¿Sí? En cambio, los niños que los hacen quedarse con las manos pegaditas al objeto caliente, pues van a tener más profunda la quemadura, van a tener más marcado el patrón del objeto y adicionalmente, el hecho de ver si las superficies curvas del cuerpo están comprometidas, pues también nos aumenta la probabilidad de tener una lesión infligida en vez de una accidental. Respecto a las fracturas o lesiones óseas, entonces cuando vamos a sospechar que una fractura sea causada por maltrato físico, cuando hay una historia poco clara del trauma, que sean fracturas en niños que aún no caminan, que hayan fracturas múltiples, que hayan fracturas de costillas, porque como veíamos con Daniel, pues es difícil generar una fractura en una costilla de un niño, que sean en localizaciones inusuales como las escápulas, metáfisis de huesos largos, vértebras, el esternón, que sean en el eje central del húmero o del fémur, o que nos digan o hablen de un trauma que realmente no explica la fractura que estamos encontrando. Entonces, la Academia Americana de Pediatría nos da unas recomendaciones de cuándo realizar radiografías o imágenes a un paciente en el cual sospechemos maltrato físico. Entonces nos dice, a todo niño que sea menor de 2 años y que usted encuentre que efectivamente tiene maltrato físico, hágale radiografía. Si usted tiene un niño menor de 2 años y está sospechando que tiene una lesión por maltrato físico, entonces se lo recomienda si tiene una lesión en sí en piel y es un niño que todavía no camina, si tiene lesiones orales y el niño todavía no camina como para decir que pudo haber sido accidental, o si tiene una historia clínica o una anamnesis en la cual no concuerda la historia con el trauma que encontramos al examen físico. También nos dice que todos los niños que tengan una muerte inexplicada, también se le debería hacer exámenes o imágenes radiológicas, y en niños que tengan trauma cráneoencefálico abusivo, también se les debería realizar. Y todo niño menor de 2 años, 2 años que tenga contacto con otro niño que haya sido abusado, o cualquier edad, si es un hermanito gemelo que haya sido abusado o maltratado físicamente. Respecto a las lesiones tóraco-abdominales, entonces suelen ser comunes las lesiones en tórax, pero no suele haber compromiso de órganos internos, a menos de que pues ya sean lesiones abusivas un poco más severas. En las lesiones abusivas que implican el corazón se incluyen traumatismos cardíacos directos o disritmias, pero pues suelen ser raros. El conmotio cordis, hemopericardio, contusiones miocárdicas, rupturas de aneurismas, también se ha descrito cizallamiento del conducto torácico que provoca también un quilotórax. Son pues como las lesiones que se han visto relacionadas a nivel cardíaco con el compromiso o lesiones a nivel del tórax. Y a nivel pulmonar se ha visto que los niños maltratados o abusados pueden presentar contusiones, laceraciones que provocan neumotórax o hemorragias, neumomediastino, y también se ha visto presencia de edema pulmonar asociado con asfixia, y también principalmente se ha visto que estos signos se relacionan también a niños que sufren de trauma cráneoencefálico abusivo. Y respecto a las lesiones abdominales, pues realmente cuando ya hay heridas abdominales se considera una forma de maltrato ya severo y representa la segunda causa de mortalidad en los niños que sufren maltrato infantil. Los niños pueden presentarse con una clínica muy sugestiva, con hemorragia o signos de peritonitis, pero hay otros niños que van a presentar realmente una clínica muy insidiosa, como de pronto algún tipo de dolor o incluso asintomáticos. En los niños que sufren esta trauma a nivel abdominal abusivo, entonces realizar algunos paraclínicos que nos permiten evaluar el compromiso de órganos internos como las enzimas hepáticas y pancreáticas, el uroanálisis para ver si hay compromiso renal. En los niños que se requiera pues realizar imágenes las recomendadas, la tomografía, y pues algunos niños incluso pues por la gravedad se podría indicar inmediatamente la valoración y manejo por cirugía. Respecto al trauma cráneoencefálico abusivo, recordar que esta es la causa de mortalidad más frecuente en los niños que tienen maltrato infantil. Se puede dar por medio de 2 mecanismos.
por un impacto contundente o por la sacudida o lo de que llamaban como bebé zarandeado, y se presenta principalmente con tres, el niño va a presentar tres signos pues primordialmente: hemorragia subdural, hemorragias retinianas y lesiones cutáneas, esqueléticas o viscerales. Recordar que además de que es la principal causa de mortalidad, también tiene una alta morbilidad y puede generar secuelas a largo plazo o secuelas neurológicas, entre las cuales podemos encontrar ceguera, sordera y déficit cognitivo, aparte de todas las otras complicaciones que veamos a los que se ven asociados los niños que han presentado maltrato. Y en todos los niños que tengan un trauma craneoencefálico abusivo se encuentra indicada la realización de una neuroimagen. Entonces, ¿cómo suele ser la historia de un niño que sufre trauma craneoencefálico abusivo? Generalmente cuando es por las sacudidas, entonces suele ser un lactante con llanto incontrolado, inconsolable, al que una persona que generalmente el jugador es joven, se lo toma del tórax y lo va a sacudir bruscamente para tratar de calmarlo, de que se calle, y al sujetarlo por el tórax y sacudirlo va a producir un mecanismo de aceleración y desaceleración de la cabeza que va a conducir a fracturas típicas como son las paravertebrales de las costillas. También puede llevar a hemorragias intracraneales y a lesiones oculares, y pues el principal factor desencadenante de este tipo de mecanismo de lesión es la frustración del cuidador con el llanto del menor. Entonces, en esta imagen podemos ver cuál es el mecanismo por el cual se producen las alteraciones con el niño zarandeado. Entonces, recordar que los niños suelen tener una cabeza más grande y pesada que los adultos, y además que tienen una musculatura cervical más débil y un cerebro más inmaduro, por lo cual tienen mayor susceptibilidad a las lesiones cerebrales. Entonces, cuando se produce esa aceleración y desaceleración, se van a producir cambios inflamatorios a nivel cerebral. Esos cambios van a alterar la forma del cerebro en sí y desencadena también la pérdida neuronal, lo cual se ve como asociado a lo que llaman el cerebro del boxeador cuando tienen esas lesiones por los golpes también. Posteriormente, además, porque la cabeza como se gira y se mueve de un lado a otro, entonces se van a crear fuerzas de cizallamiento en el cerebro, y esto puede provocar desgarros en las venas puentes en las venas que unen las células nerviosas y desencadenar hemorragias e inflamación. Además, los vasos sanguíneos que discurren entre la superficie del cerebro y la corteza cerebral, cuando la cabeza se sacude, entonces esas venas se estiran más de lo que da su elasticidad y se van a romper, lo cual puede llevar a la hemorragia en el espacio subdural. Adicionalmente, durante el zarandeo violento, entonces los vasos sanguíneos, pues como veíamos, se van a romper, y eso va a causar hemorragias retinianas que se pueden evidenciar hasta en un 85% de los niños que sufren este tipo de trauma abusivo. Es muy importante a todos los niños que tengan trauma craneoencefálico de este tipo, entonces realizarles una oftalmoscopia indirecta, si se puede, pues preferiblemente por un oftalmólogo, y que se describa muy bien de las hemorragias retinianas, su ubicación, profundidad y extensión, porque también nos pueden ayudar a diferenciar si es un trauma abusivo o no. Y el trauma craneoencefálico abusivo, pues generalmente esas hemorragias retinianas se extienden más allá de la hora serrata y comprometen varias capas de la retina. Entonces, estos niños podrían tener manifestaciones muy sutiles que, pues, en presencia de estas y que no haya otra explicación razonable, pues hay que considerar un posible trauma craneoencefálico abusivo. Podría presentarse los niños con BRUE, apneas, con alteración del estado mental, pérdida del conocimiento, cojera, vómito, convulsiones o edema a nivel del escalpo, o ya podría presentar síntomas más sugestivos como la irritabilidad, vómitos, letargo, convulsiones, apnea o coma. Y pues generalmente cuando los niños ya no presentan otras lesiones externas, se suele confundir el diagnóstico con otras enfermedades, y recordar siempre pues hacer la oftalmoscopia, porque eso nos permite verificar si están las hemorragias retinianas. Es muy importante también revisar si hay alguna de las otras lesiones que veíamos que pueden ser sugestivas de maltrato, porque pues
podrían estar relacionadas. Respecto a la violencia sexual, entonces vamos a definir como abuso sexual a cualquier clase de práctica sexual con niños, niñas o adolescentes por parte de un adulto, sea este familiar, cuidador o cualquier pues, persona mayor que tenga una posición de autoridad o de poder sobre el menor. Incluye la penetración vaginal, anal u oral, la penetración digital, caricias o proposiciones verbales explícitas, la exhibición, violación o explotación del menor. Y recordar que el 80% de los abusadores suelen ser personas cercanas al niño, por lo tanto es muy importante pues identificar qué niño está bajo este tipo de maltrato porque pues está generalmente cerca a la persona que lo genera. Entonces vamos a considerar aquí que pueden haber dos tipos, los abusos de contacto, que son todos los que veíamos ahorita, ya sea con o sin penetración, y los abusos que no tienen contacto, como son exponer al niño a actos sexuales que no pueden comprender, exponerlos o incluirlos en pornografía o el exhibicionismo. Entonces, para poder saber qué o sospechar un abuso sexual, en parte también tenemos que saber cuál es el desarrollo sexual normal de un niño para poder identificar pues signos de alarma de comportamientos sexuales no apropiados en el menor. Entonces, los niños menores de 2 años suelen tener una gratificación oral, pueden tener erecciones del pene con la distensión de la vejiga o del intestino, pueden hacer una autoestimulación genital, generalmente antes de los 18 meses de edad. A nivel de los 2, 3 años de edad ya empiezan a tener una identificación de género y disfrutan pues visualizando o conociendo el cuerpo desnudo en sí para poder identificar como las partes. Hacia los 3 a 6 años empiezan a tener comportamientos sexuales y empiezan a entender realmente cuál es pues como las diferencias de género entre pues femenino y masculino. Pueden presentar pues la masturbación, les gusta tocar los cuerpos, pero principalmente esa interacción va a ser con sus padres y se suele identificar ya sexualmente con el progenitor del mismo sexo. Y ya hasta los 6, 7 años empieza a tener menos interés por la parte sexual, ya no va a tener esos comportamientos a nivel, pues que lo puedan ver otras personas, y a nivel de la adolescencia y la pubertad pues ya no va a tener estos comportamientos ni va a indagar sobre estos aspectos tanto con sus padres, sino va a hacerlo más con sus como compañeros o pares. Cuando vamos a tener sospecha de abuso sexual, cuando el paciente presenta regresión en el neurodesarrollo o en el lenguaje, que empiece a presentar eh, cambios en el rendimiento escolar, trastornos del sueño, si el niño presenta consumo de alcohol o drogas, una autoestima disminuida, que tenga temor hacia los adultos o preocupación por temas sexuales, que tenga ansiedad, inestabilidad emocional o depresión, aquellos niños que lleguen con enuresis o encopresis, que presenten dificultad para caminar o sentarse, tengan molestias genitales, sangrado ya sea en la boca, ano o vagina, que se les haga diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual o se sospeche una de estas, los niños que presentan infecciones urinarias a repetición, desórdenes de la alimentación, miedo a dormir solo o pues alguna niña que tenga un embarazo precoz. Entonces, la guía del ministerio nos indica unas características que nos hablan de una alta probabilidad de que haya presencia de un abuso sexual. Entonces, cuando los niños son diagnosticados con una infección por clamidia o tricomonas, que a nivel de la vagina encontremos un sangrado traumático, laceración aguda del himen, equimosis del himen cicatrizado o una cicatriz de la fosa navicular o laceración del mismo, que haya flujo vaginal purulento o lesiones perianales que se lleven desde el esfínter, que haya sangrado anal o cuerpos extraños en ano o vagina, o pues que se considere que hayan signos de infección de transmisión sexual, son signos de una alta probabilidad de que haya abuso sexual.
Y los signos de un posible abuso sexual, entonces nos indican los pacientes que tengan lesiones en el aparato genitourinario, como hematomas en vulva, vagina, muslos, desgarros en órganos genitales, la ruptura de vejiga, niños que tengan diagnóstico de condilomatosis en el área genitoanal y sean mayores de 5 años o tengan equimosis en el paladar. Entonces es muy importante en el momento de abordar estos pacientes, evitar la revictimización de los mismos, hacer toda la evaluación y valoración con trato humano y empático, darles apoyo emocional, porque empezando que no es fácil explicar o contar lo que ha pasado, brindarles un lugar seguro, privado, eh, garantizar pues si el niño puede ser realmente la fuente de información o si necesito un acompañante que me dé, que me cuente o me haga el relato de los hechos, tener en cuenta que pues esto no quiere decir que no haya acompañante, ¿no? Todos los niños menores que vayan a ser valorados por violencia sexual deben tener un acompañante y muy importante recordar pues que siempre se debe realizar el consentimiento informado. Entonces, según la guía de abordaje forense integral a las personas que sufren violencia sexual del Instituto de Medicina Legal, entonces pues lo primero que debemos tener es un oficio petitorio. Bueno, esto en caso tal de que sea que la fiscalía o un ente regulador nos esté pidiendo realizar el abordaje de un paciente con violencia sexual, nos va a dar el oficio petitorio en el cual nos está solicitando realizar pues el examen médico legal, pero pues puede que en urgencias nos llegue un paciente que nos refieran violencia sexual. En ese caso pues tenemos que hacer el reporte a las entidades y ellos ahí nos van a generar el oficio petitorio y el número un número único de caso y posterior a eso pues entonces iniciamos todo el proceso ya médico legal. Entonces recordar que estos pacientes son una urgencia, siempre se debe dar una evaluación prioritaria, se debe realizar una adecuada explicación de cuáles son las cosas que vamos a realizar, cómo se va a hacer la anamnesis, el examen físico, si debemos o no tomar muestras, cómo se van a realizar. Siempre informar absolutamente todo lo que vamos a hacer, qué procedimientos se van a llevar a cabo y hacer la firma del consentimiento informado. El consentimiento informado, ese formato lo pueden encontrar en las guías del Instituto de Medicina Legal. En Google lo ponen como consentimiento informado Instituto de Medicina Legal y les aparece. Este es un formato de la parte inicial del mismo. Recordar que tiene que ir con todos los datos, el registro, el número único de erradicación del caso. Tiene que llevar también la firma y la huella digital. Después de esto, entonces también vamos ya a realizar la anamnesis, el examen físico, realizar la toma de muestras en caso de que sea necesario, elaborar pues el informe pericial, que es muy importante, y recordar que pues posterior a hacer el informe pericial, pues nosotros vamos a ser testigos de la fiscalía en caso de que se requiera. Entonces pues estar dispuestos siempre en el momento de que nos llamen de pronto a una audiencia, pues estar disponibles para aceptar la solicitud de la autoridad competente y servir como testigos para que también puedan validar nuestro informe pericial. Entonces, ¿qué hallazgos podemos encontrar a nivel del examen genital? Entonces, les quise traer esto porque pues hace poco hicimos un examen a nivel de urgencias y quedamos con algunas dudas al respecto. Entonces, hallazgos normales, esta primera imagen nos muestra un himen anular. En esta segunda imagen podemos ver otra forma del himen, que es un himen semilunar. En esta imagen podemos ver un himen imperforado, el resto podemos ver que está perforados. Este es un himen cribiforme. Aquí cuando tiene así, este se llama un himen tabicado. Este puede ser un himen redundante y esto que vemos aquí como hacia las 6 es una prominencia y aquí vemos un himen con hendidura, el cual es muy importante de diferenciar respecto a un himen que pueda tener un desgarro o una laceración, porque vemos que en el himen que presenta una hendidura realmente va a ser continuo, ¿sí ven? A comparación de uno que presenta pues ya el desgarro, que se pierde la continuidad del mismo. Aquí podemos ver otros ejemplos de algunos hallazgos. Entonces aquí vemos una laceración, esta es la fosa navicular.
Aquí se ve la laceración de la misma, también vemos una laceración a nivel de las 11 más o menos del labio menor. En este vemos una equimosis del labio mayor izquierdo, en esta siguiente imagen vemos una laceración anal y es una imagen de una dilatación anal y como podemos ver hay una como pérdida de las estrías normales del ano. Entonces es muy importante en el abordaje hacer una recepción inmediata y una atención integral de estos pacientes, hacer la anamnesis, recordar el relato de los hechos y hacer una historia clínica integral para la atención de víctimas de violencia sexual, que también encontramos el formato de medicina legal pues fácilmente en internet. Hay que clasificar al paciente dependiendo del riesgo biológico, si el evento ocurrió hace más o menos de 72 horas, porque esas 72 horas son el tiempo ventana que tenemos en caso de para hacer profilaxis y recolección de evidencia. Y debemos clasificar esto pues cuando el paciente nos hace el relato de los hechos, para que en el momento que vayamos a hacer el examen físico, sometamos al paciente a un solo procedimiento, que sea examen físico y toma de muestras en el mismo momento y no someterla pues a varios, o someterlo a varios procesos pues que lo van a llevar a una revictimización. Hacer el examen físico y genital, la toma de muestras en los casos que lo ameriten. Los paraclínicos, asesoría de pruebas rápidas, prueba de embarazo y perfil metabólico a quienes pues el caso lo amerite, y la profilaxis e intervención multidisciplinaria con psicología y trabajo social. Entonces, en el caso de los pacientes que pues llegan antes de las 72 horas, se debe desvestir al paciente sobre un papel limpio, pues generalmente un papel craft. Se deben identificar las prendas que lleva el paciente cuando llega pues con las que son en el momento del evento. Si ya me dijo que fue a la casa, pasó un día, se bañó, se cambió, pues no voy a escribir esas prendas porque no son las que me van a dar algún tipo de material probatorio. Pero en el caso de que sí, se deben identificar todas las prendas, se debe dar una descripción lo más detallada de las mismas, entonces cuál es el color, qué tipo de prenda es, tiene algún estampado, cuál es, marca, talla, todo lo que permita identificar esa prenda posteriormente. Entonces se debe realizar un embalaje y rotulación de cada uno de los materiales probatorios que se van a enviar al Instituto de Medicina Legal y a los laboratorios para ser procesadas. Cada prenda tiene que mandarse por separado con un embalaje y rotulado distinto. En el caso de que sean prendas que están húmedas, se deben permitir que se sequen y luego sí realizar el embalaje. Todas las rotulaciones, todas las muestras que tomemos tienen que ir rotuladas con el número de erradicación del caso, el número 1 de elemento de prueba, la descripción completa del material que estamos enviando, cuál fue el lugar, fecha y hora de recolección y quién hizo el embalaje de la misma. Y así debe ser con el resto de materiales probatorios que se tomen, y en el caso de que pues se requiera hay que también tomar estudios toxicológicos dependiendo del relato de los hechos que nos hagan en orina o sangre. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta la cadena de custodia, el cual es un sistema documentado que se aplica a los materiales probatorios y evidencia física para garantizar y demostrar las condiciones de identidad, integridad, preservación, seguridad, continuidad y registro del material probatorio. Y radica su importancia en que nos permite demostrar la autenticidad de esos elementos materiales probatorios o evidencia física que recolectamos dentro de una investigación penal, y la va a conformar todo aquel que tenga contacto con pues el elemento material probatorio, que pues puede ser un servidor público o el médico o pues la persona que la tenga. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de validez de esta cadena de custodia? Entonces, el primero es la autenticidad, que se atribuye a la correspondencia objetiva de esos elementos o evidencias físicas que se hallaron, recolectaron y embalaron, se transportaron y almacenaron, que sean analizados técnica o científicamente para extraer su capacidad demostrativa. La capacidad demostrativa se refiere a la cualidad o aptitud de esa evidencia, que al ser desarrollada mediante el análisis técnico-científico puede aportar alguna información con vocación pues probatoria.
La identidad es la descripción completa, detallada y objetiva de las características y condiciones específicas de estas evidencias halladas y recolectadas, localizadas en el contexto, en el lugar de los hechos o lugares distintos, al igual que todas aquellas características que puedan servir para la individualización de las pruebas. La integridad consiste en garantizar que esas evidencias no presentan alteraciones en las partes que las componían al momento del hallazgo, y que pues las características de cada una de estas evidencias no hayan sido alteradas, al menos de que se produzcan modificaciones por su naturaleza o en ocasiones por la práctica de los análisis técnicos o científicos. La preservación es la aplicación de las diferentes técnicas para garantizar el menor impacto de contaminación o destrucción de la capacidad demostrativa de estos elementos de evidencia. La seguridad consiste en minimizar el margen de riesgo por pérdida, daño o deterioro exógeno de las evidencias. El almacenamiento es la aplicación de los instrumentos administrativos orientados a asegurar que estas evidencias pues no tengan riesgo de pérdida o de daño de los mismos. La continuidad es la forma cronológica ininterrumpida en la custodia de los eventos. Ahorita les muestro el formato y se debe registrar explícitamente qué fecha, qué hora pues lo tiene una persona y hasta qué momento lo tiene, su firma, y luego va el de la siguiente persona que lo tiene, es decir, que haya una continuidad lógica en ese registro. Y el registro pues se refiere a la documentación pues de la información de quien tuvo esa evidencia. Entonces este es el registro de cadena de custodia, que también lo encuentran en los, pues realmente ustedes cuando hacen una valoración médico-legal, la hacen en cíclico, y cíclico cuando ustedes hacen ya dicen que si van a tomar alguna muestra o evidencia, les lanza el mismo, el formato de la cadena de custodia y los rótulos. Entonces ustedes pues ahí tienen que hacer la firma de qué recolectaron, cuál es su nombre, cuándo inicia pues como la posesión de esa evidencia, y luego cuando ustedes lo entregan, la otra persona también tiene que hacer la firma de que lo recibió, no sé. Y este es el formato de los rótulos con los cuales pues tienen que poner en todas las evidencias que se toman y que se embalan. Entonces ahí ven que tienen el número único de noticia criminal aquí, se debe poner fecha y hora de la recolección, cuál es el número, o sea, qué cantidad de evidencia va ahí embalada, cuál fue la ubicación en la que se tomó. Se debe hacer una descripción de esa evidencia que se manda en el, pues ahí en el embalaje, y se tiene que hacer una firma de quien hizo todo el embalaje de esa evidencia. También recordar que hay otros tipos de abuso sexual, sobre todo hoy en día con el uso de la tecnología. Entonces tenemos el sexting, que es el intercambio de mensajes o material online con contenido sexual. El grooming, que es cuando un adulto contacta electrónicamente con un niño, niña o adolescente para actividad sexual usando perfiles falsos. Y el ciberacoso, que es un hostigamiento hacia la víctima a través de mensajes, imágenes, videos o comentarios, y todos ellos pues con la intención de dañar, insultar, humillar o difamar a la víctima. Ya para hablar de la violencia psicológica y negligencia, entonces vamos a hablar que el maltrato psicológico y emocional es todo daño intencional que se hace contra las actitudes y habilidades del niño, y va a afectar principalmente al menor a nivel de su autoestima, su capacidad para relacionarse, habilidad para expresarse y sentir. Va a tener deterioro de la personalidad y de la socialización este menor. Entonces, ¿qué vamos a clasificar como maltrato psicológico o emocional? Los actos de rechazar o humillar al menor, ya sea con expresiones verbales y no verbales, el aterrorizarlo con amenazas, el aislamiento, haciendo que, pues, negándole su oportunidad de satisfacer sus necesidades de interacción, restringiendo su autonomía con dominación extrema o parentalismo, hacer sobreexigencia, que es el sometimiento al niño a una presión excesiva en cuanto a los logros a alcanzar, ya sean académicos, físicos o comportamentales, el hecho de instrumentalizar al niño en los conflictos parentales o exponerlo a otro tipo de violencias.
¿Qué repercusiones tiene este tipo de maltrato sobre el menor? Entonces se ha visto que a nivel del sistema nervioso el niño puede tener menor volumen intracraneal, tener problemas de memoria y aprendizaje, tener una pobre regulación de las emociones por una reactividad noradrenérgica aumentada. A nivel físico, como veíamos, estos niños pueden presentar falla de medro, desnutrición, obesidad. A nivel psiquiátrico, trastornos antisociales, comportamientos agresivos, estrés postraumático, depresión, mayor riesgo de consumo de sustancias, alteraciones en la conducta alimentaria. A nivel psicológico, alteraciones o trastornos del sueño, ansiedad, conductas de oposición, tener un pobre rendimiento escolar, tener comportamientos violentos, baja autoestima, y a nivel comportamental los niños pueden presentar conductas sexuales de riesgo, criminalidad o desadaptación social en la vida adulta. La negligencia la vamos a definir como una falta de protección y cuidado mínimo a los niños, niñas y adolescentes por parte de los cuidadores. En estos pues no se protege ante la exposición de peligro, no atienden los cuidadores o satisfacen las necesidades básicas del menor, ni físicas, ni psicológicas, ni educativas o de salud, a pesar de que tienen los medios, conocimientos y acceso a los servicios para hacerlo. La negligencia puede considerarse, pues puede ocurrir con incidentes aislados o puede ser de manera reiterada por dejación por parte del progenitor o el cuidador. Cuando pues tienen las condiciones para hacerlo, pueden verse afectados a nivel físico, cuando no se les da pues lo que requieren de vivienda, alimentos, supervisión adecuada, a nivel de salud cuando no se les da el tratamiento médico o de salud mental que lleguen a requerir los niños, a nivel de educación cuando no se les brinda educación o se ignoran sus necesidades escolares, a nivel emocional cuando no se les da afecto o cuando son muy permisivos. Los niños suelen tener pobre higiene, entonces el cabello los vemos sin peinar, los niños no están bañaditos, tienen un mal olor, pueden tener enfermedades no tratadas o lesiones físicas grandes por las cuales no consultan. Normalmente se ven estos niños solos, sin supervisión, se les permite jugar en situaciones inseguras. Si van a la escuela suelen faltar muchas veces o frecuentemente llegan tarde, no tienen un control adecuado de crecimiento y desarrollo y tampoco de vacunación. Ya también para terminar en los distintos tipos de maltrato, entonces para mencionar el síndrome de Munchausen, entonces la primera reseña se hizo por un médico británico llamado Richard Asher en 1951 y obtuvo, pues como dato curioso, el nombre lo obtuvo por parte de una historia de Carl Friedrich que se llamaba el varón de Munchausen, el cual pues era un varón mentiroso que contaba aventuras increíbles sobre batallas vividas en la guerra, pero pues que realmente no habían ocurrido. Y es así como podemos definir que este es un trastorno en el cual se da una simulación o producción intencionada de los síntomas de alguna enfermedad, ya sea orgánica o psíquica. Y en este tipo o subtipo, que es el de por poderes, estas van a ser causadas en el niño o niña y el agente productor de los síntomas va a ser el padre o la madre del menor. Es considerado pues una forma de violencia porque existe un uso abusivo del poder de quien tiene el cuidado del niño sobre este, pues para poder tener acceso a los servicios de salud. Entonces, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Cuando haya un cuidador que esté demasiado preocupado por su hijo, que nunca se le aleja, que ni siquiera por cortos periodos de tiempo se acepta estar lejos del menor. Suelen tener una muy buena relación con el personal médico, pero tienen una preocupación menor que la que el médico tiene por el estado de salud del niño. Generalmente son pacientes, son cuidadores que ya tienen experiencia en la parte médica, pueden ser incluso mismos médicos o personal de enfermería. Suelen negar las causas de la enfermedad del paciente, suelen ser jóvenes, no desempleados o con trastornos psiquiátricos o haber tenido algún antecedente de maltrato familiar o venir de familias desestructuradas. El niño presenta una enfermedad prolongada, inusual, multisistémica, con síntomas que pues son realmente incongruentes, no se relacionan con nada. Los síntomas desaparecen cuando no está el cuidador.
o hay una contradicción entre el estado de salud y los paraclínicos, porque el niño se ve bien, pero los paraclínicos salen muy mal, porque pues realmente las muestras están siendo alteradas por el cuidador, que el niño presenta intolerancia al tratamiento o definitivamente persistencia de los síntomas a pesar de un tratamiento apropiado. Ya para finalizar, entonces, para hablar de la prevención del maltrato infantil, la UNICEF nos da un modelo de manejo y de prevención de la violencia en la primera infancia. Entonces nos habla de hacer oportunidades de aprendizaje temprano en entornos seguros y protectores, como son los hogares y centros comunitarios, garantizar leyes y medidas y planes que se hagan a nivel nacional para poder garantizar la protección de la infancia, hacer una adecuada promoción del estado de salud y nutrición del paciente, hacer inclusión social, todo esto para permitir el desarrollo adecuado de la primera infancia a través de políticas y programas integrados y finalmente tener niños pequeños que estén protegidos contra la violencia, que tengan un adecuado desarrollo socioemocional, crecimiento saludable, vinculación afectiva y cuidado seguro, una adecuada socialización y aprendizaje positivo y una reducción del comportamiento de riesgo como son el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol o de la delincuencia. Recordar que tenemos pues ya distintas legislaciones y lugares en donde ya está establecido cómo se deben realizar pues la prevención del maltrato infantil, como son la Convención sobre los Derechos del Niño, en nuestro caso en Colombia la Constitución Política de 1991, principalmente en el artículo 44, donde se habla de los derechos fundamentales de los niños, los cuales deben ser protegidos contra todo tipo de maltrato. También tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, en el cual pues se garantiza como todo toda la garantía de derechos que se debe presentar en los niños que presentan algún tipo de maltrato. Y pues recordar que la Organización Mundial de la Salud nos da unas estrategias para poder prevenir la violencia contra los niños y niñas. Entonces nos da 7 estrategias. La primera es apoyar a padres y madres y cuidadores, informándoles sobre el desarrollo infantil y enseñándoles estrategias de crianza positiva y saludable. Educar en aptitudes para la vida, entonces dirigir esto hacia los niños y niñas para que sepan reconocer las situaciones abusivas y enseñarles actitudes sociales para protegerse y relacionarse de forma positiva, promover normas y valores que favorezcan la vida en sociedad y comportamientos no violentos, hacer intervenciones de fortalecimiento económico y de ingresos para aumentar pues las inversiones dirigidas hacia la infancia, garantizar entornos seguros para los niños y niñas, implementar el cumplimiento de las leyes que van en contra de pues la violencia infantil y tener una adecuada respuesta de los servicios de atención y apoyo. Y respecto al rol que tiene el personal de salud respecto a la prevención del maltrato infantil, recordar que debemos sensibilizar sobre los efectos negativos que tiene el maltrato infantil sobre la salud, y la carga social que tiene este sobre los pacientes, poder comunicar los datos sobre la prevalencia de esto, entonces hacer las notificaciones requeridas, que recordar que esto es de notificación obligatoria, elaborar y evaluar intervenciones necesarias para prevenir el maltrato infantil basándonos en evidencias científicas, ofrecer apoyo y servicio a las víctimas de maltrato infantil y colaborar con otros sectores para poder abordar el maltrato infantil de manera integrada. Gracias. Excelente.